Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Yo soy Gonzalo Vaquero y esto es Entiende tu Salud, un podcast en el que hablamos de medicina y de temas sanitarios de forma sencilla. Si queréis contactarme, me podéis encontrar en la web entiendetusalud.es, en las redes sociales @entiendetusalud, y si por lo que sea queréis hablar conmigo, me podéis contactar por medio del correo electrónico entiendetusalud@gmail.com. Hoy vamos a hablar de una patología que seguro que os resulta atractiva, pero igual no la conocéis. Esta es la narcolepsia. Veremos lo que es, qué síntomas tiene, cómo se presenta en la realidad, qué causas tiene y además algunas posibles soluciones. Si os interesa todo este tema del sueño, os recomiendo escuchar el episodio número 6 en el que hablamos de otro trastorno del sueño, el insomnio. Hay que empezar diciendo que las alteraciones de sueño son una de las quejas de salud más recurrentes de todas. Casi la mitad de la población se considera que ha experimentado algún trastorno del sueño de modo intermitente. Esto tiene además una inmensa repercusión tanto en la salud física como en la mental, y de hecho puede ser el desencadenante y un factor de riesgo muy importante para muchas patologías. Una deficiencia de sueño o una mala calidad de sueño de forma prolongada puede causar o incentivar intolerancia a la glucosa y por tanto contribuir al desarrollo de diabetes, también de obesidad, además de alterar a nuestro sistema inmune, porque el sueño está muy relacionado con una buena estabilidad del sistema inmune. También se relaciona con mayor riesgo de aterosclerosis, hipertensión arterial y con el riesgo aumentado de enfermedad cardíaca. También acelera el deterioro cognitivo y enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Por lo que veis, tiene infinidad de implicaciones. Pero no vamos a meternos en el tema de la higiene del sueño y en todas las funciones que tiene este proceso, porque ya lo tratamos de forma más profunda en el episodio 6. Pero cabe decir que es un aspecto realmente importante. Hay distintos trastornos del sueño: el insomnio, el síndrome de piernas inquietas, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, pero hoy nos vamos a centrar en uno en concreto, la narcolepsia. ¿Qué es la narcolepsia? Bien, pues esta enfermedad, la narcolepsia, es una patología que se caracteriza por tener una dificultad para mantener el estado de alerta y además por tener alterado el sueño nocturno y la fase REM del sueño. En la narcolepsia, en definitiva, lo que ocurre es una somnolencia diurna excesiva durante el día, que a veces es más intensa y otras veces es más leve. Las personas con narcolepsia es frecuente que se sientan bastante bien, bastante descansados, nada más que se despiertan, pero que por otro lado pasen con sueño gran parte del día. Ya he comentado que las personas con narcolepsia tienen alterada la fase REM del sueño, y esto explica otros síntomas de estas personas. ¿Qué síntomas hay en la narcolepsia además de la evidentemente somnolencia excesiva diurna? Hay una serie de síntomas o de aspectos que se relacionan con esta enfermedad. La fase REM se caracteriza por la aparición de las ensoñaciones. Es en la fase en la que soñamos. Y además en la fase REM también hay una parálisis muscular, es decir, durante esta fase del sueño no nos movemos. De aquí entendemos otros síntomas que aparecen. Los individuos con narcolepsia pueden tener, en primer lugar, debilidad muscular súbita. Esto es lo que se llama y se conoce como cataplejía. La cataplejía se describe como episodios repentinos de debilidad muscular que además estos típicos son causados por emociones como la risa, la cólera o la vergüenza. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona con narcolepsia es típico que de repente se caiga al suelo y que esto sea desencadenado por alguna emoción fuerte, típicamente por un episodio de risa, por reírse. Esto es lo que se llama como cataplejía, la debilidad muscular súbita. En estos pacientes también es típico que haya alucinaciones. Las alucinaciones que serían típicas de los sueños, de la fase REM que tienen alterada.
Estas pueden aparecer tanto al momento de dormirse o bien al despertarse, y además pueden ser de distinto tipo, pueden ser visuales, auditivas o incluso táctiles. El tercer síntoma típico que se relaciona con la narcolepsia, además de las alucinaciones y las parálisis musculares repentinas, es la conocida como parálisis del sueño. Esto es una parálisis muscular en el momento de despertar. La parálisis del sueño, además, se relaciona y se suele asociar con otro tipo de alucinaciones y es un estado en el que se está, digamos, semidespierto. En este caso, la persona puede tener los ojos abiertos y además tener conciencia de estar despierto, pero ser incapaz de moverse. Como os podéis imaginar, la parálisis del sueño puede ser bastante agobiante. Algunos casos reales de una persona con narcolepsia puede ser que exista una cataplejía grave y que al reírse por un chiste se caiga al suelo de repente, esté dormido durante 1 o 2 minutos y que después se despierte sin más. También puede ser que sea más leve y que a lo mejor en vez de caerse al suelo, lo que sientan es una debilidad de los músculos de la cara o el cuello, además de, evidentemente, la excesiva somnolencia durante el día. Estos son los síntomas típicos de la patología: la hipersomnolencia, las alucinaciones, la cataplejía, que es la parálisis muscular, y la parálisis del sueño. Sin embargo, no siempre aparecen todas estas, las 4, en todos los pacientes. Solo del 10 al 15% de los pacientes tienen los 4 síntomas. Digamos que lo que aparece siempre, por definición, es el exceso de sueño. En segundo lugar, lo que se relaciona con mayor frecuencia es la cataplejía. Y en cuanto a las alucinaciones y la parálisis del sueño, ya aparece en un menor porcentaje de pacientes y además también puede aparecer en otras enfermedades o de forma aislada, aparte de en la narcolepsia. Vamos a hablar un poco de la epidemiología de esta enfermedad, es decir, de algunos datos. ¿Por qué es importante conocer esta patología? Porque la narcolepsia se considera una de las causas más frecuentes de somnolencia crónica. Se calcula que afecta más o menos a 1 de cada 2.000 personas. Esta es una tasa bastante elevada. Por lo general se sabe que suele comenzar en torno a los 10-20 años de edad, siempre o casi siempre por debajo de los 30 años, y es frecuente que persista de por vida. Por otro lado, se ha visto que no hay diferencia entre hombres y mujeres. ¿Cuál es la causa de la narcolepsia? Y esto es un aspecto muy importante. Sabemos que la narcolepsia es una enfermedad que se produce por la pérdida de un tipo en concreto de neuronas, porque hay varios tipos de neuronas. Estas se encuentran en una parte del cerebro que se llama hipotálamo y que sintetizan una sustancia llamada orexina, también se llama hipocretina, orexina o hipocretina. Las orexinas son unas sustancias que de lo que se encargan es de modular tanto el ciclo vigilia-sueño como la ingesta calórica, el alimentarnos. La pérdida de estas sustancias, de la orexina, lo que provoca es somnolencia y cataplejía, es decir, lo que ocurre en la narcolepsia. Los pacientes con narcolepsia tienen unas concentraciones muy bajas o incluso indetectables de orexina en el hipotálamo y una pérdida de las neuronas que producen esta sustancia. De forma normal, las orexinas lo que inducen son episodios prolongados de vigilia, es decir, lo que hacen es que estemos despiertos y por otro lado suprimen el sueño REM, por lo que al perder esta sustancia se provocan episodios de sueño y además en fase REM cuando realmente debería haber vigilia. También hay pacientes con narcolepsia pero que no tienen cataplejía y estos normalmente sí que tienen unos niveles normales o casi normales de orexina y la causa de la somnolencia diurna aquí es más desconocida, aunque hay cierta evidencia de una implicación de algún proceso autoinmunitario.
es decir, un ataque de nuestro propio organismo. Un apunte de la narcolepsia, y es que se sabe que hay cierta predisposición genética, y al ser una alteración de la neurobiología del sueño, se sabe que puede debutar tras alguna situación estresante que desestructure el sueño normal durante unas semanas, es decir, puede ser secundario a alguna situación estresante. Y recordad que es típico que empiece en personas jóvenes, menores de 30 años. ¿Cómo se diagnostica la narcolepsia si tenemos la sospecha de sufrirla? El diagnóstico es frecuentemente clínico, es decir, por los síntomas, por los antecedentes de somnolencia crónica durante el día, con otros síntomas como puede ser la cataplejía o la parálisis del sueño. La cataplejía puede ser bastante heterogénea. Puede ocurrir que te caigas al suelo, que se te caiga una taza de la mano o incluso que hables farfullando. Todo tras desencadenantes emocionales como al reírse, al sorprenderte por algún evento o por un episodio de ira. La cataplejía ya hemos dicho que no ocurre siempre, ocurre en aproximadamente el 50% de los pacientes con narcolepsia. Pero esto es importante, es un síntoma muy específico de la narcolepsia. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona con cataplejía es altamente probable que lo que tenga es narcolepsia, mientras que las parálisis del sueño y las alucinaciones al dormir o al despertar es más frecuente que aparezcan personas que no tienen narcolepsia, es decir, que aparezcan alucinaciones al despertar o al dormir o parálisis del sueño no implica con una probabilidad tan alta como la cataplejía de que la persona sufra narcolepsia, es decir, son menos específicas de esa enfermedad. Cuando se sospecha narcolepsia por los síntomas, ¿cómo confirmamos el diagnóstico? Bien, pues lo solemos hacer por varias pruebas, 2 pruebas, en concreto la polisomnografía y un estudio llamado estudio de latencias del sueño. La polisomnografía es un aparato muy complejo que mide distintas variables del sueño. Nos vamos a centrar más en el llamado estudio de latencias del sueño, que se basa en que el paciente se eche 5 siestas, separadas 20 minutos entre ellas, y la mayoría de pacientes con narcolepsia se duermen de media cada siesta en menos de 8 minutos. Y además es típico que en varias de estas lleguen hasta la fase REM, porque en personas normales la fase REM, los sueños, no aparecen hasta un rato desde que nos dormimos, pero en personas con narcolepsia es típico que la fase REM aparezca antes de los 15 minutos desde que inicia el sueño. Ya una vez con la sospecha y el diagnóstico confirmado de narcolepsia mediante la polisomnografía y el estudio de latencias del sueño, ¿cómo lo tratamos? El tratamiento de la narcolepsia es sintomático, y eso hay que saberlo. No tenemos cura, sino que irá enfocado a paliar los síntomas. La mayoría de pacientes con este trastorno del sueño se sienten más alerta, mejor, después de dormir, por lo que si la narcolepsia es leve, se les anima para que se echen siestas de 15-20 minutos, lo cual puede ser un tratamiento muy sencillo y en caso de que la enfermedad no sea grave, puede que sea suficiente. Sin embargo, la mayoría necesitará fármacos que lo que favorezcan es la vigilia. Se usan distintos estimulantes, siendo el más usado en la narcolepsia un fármaco llamado modafinilo. También se pueden utilizar derivados de las anfetaminas, ya que estas sustancias son neuroestimulantes, pero como os podéis imaginar tienen más efectos secundarios. Esto anterior sería para tratar la somnolencia, tanto las siestas como el modafinilo o las anfetaminas. Para la cataplejía, que eran las parálisis tras una emoción, suele mejorar mucho con antidepresivos. Esto es porque estos medicamentos, los antidepresivos, aumentan sustancias neurotransmisores como la noradrenalina o la serotonina, y además suprimen el sueño REM y la cataplejía. Cabe decir, y aquí me gustaría hacer un inciso,
que los antidepresivos tienen bastantes más usos que solamente para tratar la depresión, como la narcolepsia, la enuresis nocturna, el TDAH o incluso para tratar el dolor. Para la narcolepsia y la cataplejía también puede ser útil otro fármaco llamado oxíbato sódico y que además se suele indicar antes que los antidepresivos. Vamos a recoger brevemente las ideas más importantes. La narcolepsia es una de las causas más frecuentes de somnolencia diurna crónica. Principalmente se caracteriza por un sueño excesivo de día, pero también puede tener otros síntomas como las alucinaciones, la cataplejía y la parálisis del sueño. En los pacientes con narcolepsia lo que ocurre es una disminución en el cerebro de unas sustancias llamadas orexinas. Para diagnosticar esta enfermedad se suele utilizar, además de los síntomas, varios estudios para comprobar que en estos pacientes lo que disminuye es la latencia del sueño, es decir, lo que tardan en dormirse y en llegar a la fase REM. Se duermen y entran en la fase REM más rápido de lo normal. Para tratar esta enfermedad se usan métodos conservadores como echarse una pequeña siesta por la tarde, hasta fármacos como neuroestimulantes, como el modafinilo, y otros fármacos como los antidepresivos. Si te ocurre esta enfermedad, crees que algún familiar la sufre o algún conocido, es importante reconocerla porque, como veis, puede tratarse y el dejar sin tratar un trastorno del sueño crónico puede tener consecuencias muy graves a largo plazo y que además, cuando ya veamos las consecuencias delante nuestra, puede que ya sea irreversible y no podamos ponerle fin de un modo adecuado. Muchas gracias por quedaros hasta el final del episodio. Si queréis escuchar más sobre otros trastornos del sueño y sobre higiene del sueño, recordad que lo hemos tratado en el episodio número 6. No olvidéis darnos a seguir donde normalmente escuchéis podcast, Apple Podcasts, Spotify, iVoox, compartirlo si os ha gustado con vuestros amigos y recordad que para contactarme me podéis encontrar en las redes sociales @entiendetusalud y en la web entiendetusalud.es. Muchas gracias y hasta otra.